Hola, hola, un saludo muy especial para todos. Esperamos se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra Arizmendi y una vez más les doy la bienvenida a otro episodio de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Antes de empezar, como siempre, vamos a recordar y a mencionar las grandes marcas e instituciones que nos apoyan, como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Hoy les presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Él es Pedro Juan González Carvajal, rector de la Corporación Universitaria Unilasallista y quien ha aportado también muchísimo al desarrollo de la informática en nuestro departamento. Yo por acá le voy a dar paso. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en Antioquia TI. ¿Cómo estás? Querida Alejandra, un afectuoso saludo para ti y para todos los que nos están viendo. Claro que sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos hoy en Antioquia TI. Muy agradecido con ustedes. Claro que sí. Bueno, Pedro, empecemos a contar esa historia. Recordemos que esta iniciativa es para recoger la historia de la informática en nuestro departamento y, por supuesto, seguir proyectándonos hacia el futuro, hacia lo que viene. Entonces, Perfecto. En términos históricos y simplemente siguiendo un trasegar cronológico, pues permítanme lo primero recordar algo. Yo fui uno de los 32 afortunados de iniciar la carrera de Ingeniería de Sistemas en EAFIT en el año 1976, primer semestre. Eso es muy importante para nuestra historia. ¿Por qué? Porque finalmente fuimos los primeros egresados tanto de Ingeniería de Sistemas como de la Facultad de Ingenierías que se fundó paralelamente. Y eso tiene una connotación especial. Éramos un piloto, un experimento muy importante para la universidad. Fue así que tuvimos la fortuna de tener una cantidad de profesores, yo diría que maestros, que se dedicaron a nosotros. Eran más tutores que profesores y que maestros. Es imposible y de entrada pido excusas porque no voy a anunciar sino a algunos, porque se nos haría interminable la lista. Cómo no recordar a nuestro primer decano, el doctor Eduardo Zuluaga, al doctor Guillermo Sanín, al doctor Hernando Bedoya, al doctor Alberto Restrepo, al doctor Juan Fernando Molina, al doctor Juan Alberto Restrepo, al doctor Orlando Prada y otros tantos que en un momento de lucidez empezaron y aprendieron también con nosotros a venderle a la sociedad para qué era que servían esos nuevos profesionales, sabiendo que había dos vertientes a nivel planetario: la ingeniería de computación, técnica, instrumental, y la ingeniería de sistemas, más conceptual, más de diseño, más de gerencia. Aquí hago un pequeño paréntesis. Yo soy el peor ingeniero de sistemas de computación que ha salido de EAFIT. Pero digamos que soy de los poquitos ingenieros de sistemas que ha salido de EAFIT. Yo me inclino reverente ante mis otros 31 compañeros porque han sido excelsos profesionales técnicos, que obviamente han tenido dentro de su desarrollo profesional que ver con la parte comercial, con la parte financiera, con la parte gerencial, con la parte administrativa. Pero yo tuve la fortuna desde el primer día de clase poder darme cuenta que había dos caminos y mi sensibilidad personal y profesional iba más allá de estar al frente de una máquina aprendiéndola a manejar, que es absolutamente necesario y válido, a saber cómo, bajo el enfoque de sistemas, se podía mirar la realidad, entender la realidad, diagnosticar la realidad e intervenir en la realidad. Le agradezco enormemente al doctor Juan Alberto Restrepo, nuestro profesor de métodos cuantitativos, jefe de departamento de métodos cuantitativos, que fue mi primer jefe. Yo fui monitor de él en una materia que le llama métodos cuantitativos. Y recién egresado, nosotros graduamos en el 82, en el 81, el doctor Carlos Londoño, jefe del departamento de administración de la Escuela de Administración, me abrió la puerta para comenzar mis pinitos como catedrático. Ese señor me abrió la puerta y recién egresado me dio la confianza para comenzar a dictar un cursito de procesos administrativos. En estos 40 y puntos años de docencia me ha tocado dar todas las materias del área administrativa. He tenido la fortuna
en pregrado y posgrado, y el doctor Alberto Restrepo ha tenido mucho que ver con dar la teoría de sistemas a nivel de pregrado y posgrado y lo que son sistemas de información. Eso de alguna manera lo que nos muestra es que hay claridad conceptual para saber cada quien cómo puede aportar. Ahora, a esa generación mía, Aleja, nos tocaron unos hitos muy importantes que lo pueden corroborar nuestros compañeros y nuestros contemporáneos. Sí. Lo primero, pues a nosotros no nos tocaron computadores, microcomputadores, a nosotros nos tocaron las tarjetas perforadas y teníamos que mandar nuestros programas perforados a unas entidades y esperar que vinieran y todo no sé qué, una maravilla. Nos tocó, qué maravilla, la llegada del primer computador a EAFIT, donde todos aprendimos, los unos ya como egresados y los otros trabajando. En alguno de esos inviernos crudos de EAFIT, como les dio por ponerlos en un sótano, se inundó. Sí, ay, se inundó y se acabó esa cosa. Es una cosa muy triste. A nosotros también nos tocó, y sobre todo los que estábamos metidos en más en el área administrativa, participar en algunos hitos de ciudad. Por ejemplo, el 6º Congreso de Cálculo Electrónico e Investigación Operacional del año 1978. Vos no te imaginas, Alejandra, lo que era eso en la ciudad, porque era una cosa técnica donde venían los tesos, los duros del planeta, era internacional y se mostraban, digamos, los avances. Otra cosa importante fue la participación directa o indirecta en los gremios sectoriales y subsectoriales locales y nacionales. ¿Cómo no recordar a AUC, la Asociación de Usuarios de Computadores? ¿Cómo no recordar a ASIS, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas? ¿Cómo no recordar a la ACUC, Asociación Colombiana de Usuarios de Computadores? Ya por ahí en el año 78-79, nosotros de la primera promoción arrancamos 32 y seguimos 11, más o menos, que fuimos los que nos graduamos finalmente. 7 niñas extraordinarias, bellas, inteligentes y 4 muchachos. Y a estos 4 muchachos les dio en su momento, a mí me tocó como promocionar la idea, fundar una revistica. Esa revistica se llamó DAT-IS, Datos Ingeniería de Sistemas, que tuvo una gran acogida por parte de nuestros profesores, el decano, y eso nos sirvió como carta de presentación, como universidad y como programa a nivel local y a nivel internacional, y a nivel nacional. Una cosa que es importante para nuestra historia, primera promoción, nosotros no tuvimos semestre de práctica. No tuvieron semestre de práctica. ¿Por qué? No, señora. Nosotros nos graduamos con 5 años académicos, 10 semestres. 10 semestres. Y entonces esa promoción fue una maravilla. Yo veía que todos mis compañeros iban consiguiendo trabajo. Fue el diablo. Iban a trabajar los unos a Univán, los otros iban a trabajar a Coltejer, los otros iban a trabajar a Banco de Colombia o Banco Industrial Colombiano, a Fabricato, a Coltabaco, a las que eran las importantes. Pero todos iban a hacer su labor técnica de programación, la mayoría. Y yo no me veía en eso. Hasta que por allá de último, en 1979, me apareció una oportunidad gracias a un compañero de promoción, pero siendo el administrador, de trabajar en un departamento de planeación de un grupo empresarial, de 22 empresas que estaban integradas. Y digamos que eso marcó el hilo por donde yo me fui yendo. Es también importante recordar y rescatar que a nosotros nos tocó, digo nosotros, EAFIT, cuerpo profesoral, estudiantes, explicarle a la gente para qué servíamos. Exacto. Pues para eso los pioneros, para eso los pilotos, ¿cierto? Pero se hizo de una manera muy amable y muy agradable. Y digamos, y me voy a adelantar a la última de tus preguntas, pero es para poner la pica en Flandes, digamos que si algún aporte importante le hizo Pedro Juan González a la ingeniería en el campo de los sistemas fue mostrarle al mundo empresarial que los ingenieros de sistemas servíamos también para otras cosas. Y aún hoy grandes ingenieros de sistemas están ocupando cargos de importancia tanto en lo público como en lo privado. Maravilloso. No, muchísimas gracias, Pedro, por compartirnos todas estas experiencias, todos estos aprendizajes también. Hablemos un poco precisamente de lo que pasó después de graduarte como ingeniero de sistemas. Una vez lo haces, ¿con cuáles retos profesionales te fuiste encontrando en el camino y cuál era el contexto de la industria de la tecnología en ese momento?
Bueno, digamos que estamos hablando de que salimos de profesionales en los 80. Ok. Los 80. Había un boom de lo financiero, grandes inversiones que después desembocarían en crisis. Ok. El entorno estaba más o menos enrarecido. El narcotráfico empezaba a pegar duro. Se empezaban a ver desarrollos tecnológicos muy importantes y sobre todo que se aproximaban al usuario final. Ya no eran tarjetas sino terminales, ya después no eran terminales sino que eran microcomputadores y cada vez como más amables. Y la gente se comenzó a dar cuenta que había la posibilidad de emplear otras herramientas. En ese grupo empresarial, como cuando yo comencé como hombre de planeación, se montó una empresa que se llamaba Data Centro. Data Centro. Data Centro. Y Data Centro lo que hacía era cursos de microcomputadores. Y entonces a los grandes ejecutivos, a los ejecutivos, se les enseñó lo que se llamaba VisiCalc, hoy es hoja de cálculo, lo que se llamaba WordStar, hoy procesador de palabra, y algunas herramientas de graficación y cosas de esas. Pero fíjate, se empezó a educar a la gente que iba a ser el usuario final o el usufructuador de los datos. Digamos que es una primera contribución. Lo que sirvió para ir retroalimentando a nuestra universidad, a EAFIT, para que fuera también teniendo en cuenta eso para ajustes de pensum y cosas de esas. En eso Alberto ayudó muchísimo porque era muy ágil y era muy pragmático, ¿cierto? Una cosa es la teoría, otra cosa es lo que necesitan las empresas. Y en eso es donde comenzamos nosotros a aplicar. Yo de ahí pasé a ser director regional del SENA en términos de sistemas, Antioquia Chocó. No duré sino 9 meses, no pude con el centralismo. Yo soy más bien ejecutivo y me gustan las cosas rapidito. De ahí pasé a un grupo empresarial financiero y de ahí pasé a una empresa emblemática en Colombia llamada Computec. Computec era el service de computadores más importante de Colombia en ese momentico. Todas las entidades del sector financiero, sin excepción, eran clientes de Computec, ya para el manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, carteras, contabilidades, fondos de inversión y cosas de esas. Y a nosotros en esa interacción de 10 años, gracias al desarrollo tecnológico, se nos ocurrió implementar un sistema que tiene amigos y que tiene enemigos, que se llamó Data Crédito. Data Crédito. El primer negocio de Data Crédito en Colombia lo hice yo. Conseguí como cliente al Banco Industrial Colombiano en su momento. Y Data Crédito funcionaba en que yo, entidad 1, puedo ver los datos de la entidad 2 y viceversa si ambos aportan la información. ¿Cierto? En ese momentico no había reglamentación de uso de datos ni todo eso. Fue la tecnología la que forzó a que eso se diera. En ese trasegar, pues mucha relación con el sector financiero. Mi labor como gerente regional, porque la casa principal estaba en Bogotá, era sobre todo comercial, administrativa, de ayuda conceptual en diseño de sistemas o de soluciones informáticas para clientes locales o a nivel de equipo, a nivel nacional, pero siempre respetando mis limitaciones. En la parte de implementación técnica, el hombre no era yo. Yo era capaz de mirar, entender lo que se requería, cómo se requería y entender sobre todo cuál era el plus, el valor agregado que iba a dar la tecnología. Porque es que uno no monta una contabilidad en una empresa para llevar contabilidad. Eso hay que llevarlo. Uno monta una contabilidad para apoyar el negocio, para que de utilidades, ¿cierto? No a no ser que sea asesor contable, y es otra cosa distinta, ¿cierto? Que es otra cosa distinta. Pero Coltejer no se fundó para llevar contabilidad. No, ni Bancolombia tampoco, ni Siderúrgica tampoco, ¿cierto? No, cada cual hacer lo propio. Obviamente, eso implicaba hacer la distinción entre labores operativas, Alejandra, y labores de gestión. Y yo me encarreté por lo de gestión. A mí me gustaba producir cositas y generar plata, y entonces ahí vamos. Maravilloso. Bueno, pasemos ahora a hablar un poco de tu incursión también en la política. Fuiste secretario de Hacienda del municipio de Medellín y alcalde encargado de Medellín. Nosotros queremos, como te contaba ahorita, seguir recogiendo la historia de la informática en nuestro departamento y poder proyectarnos. Entonces, quizás desde la política te quiero preguntar si buscaste también aportar y apoyar a la industria de la tecnología en ese momento y cómo lo hiciste.
Bueno, lo primero, una precisión, yo no incursioné en la política. Nunca hice política. Tanto era así que mis jefes políticos pues fueron inicialmente el doctor Juan Gómez Martínez como alcalde, siendo Ajá. conservador, posteriormente el doctor Guillermo Gaviria, el asesinado, que fue reemplazado en su valencia por el doctor Eugenio Prieto, y después con uno de mis mayores orgullos como profesor, Aníbal Gaviria, fue mi alumno. Saludos. NAFIT, NAFIT, y yo fui su profesor de teoría organizacional y de entorno empresarial. Ok. Entonces, digamos que he tenido una gran fortuna. Ujú. Esas personas con las que he trabajado respetaron la forma de trabajar de Pedro Juan. Jamás me recomendaron a nadie, no me entregaron una hoja de vida, no me criticaron las matas, pero eso sí, yo les entregaba resultados. ¿Y cómo entregaba resultados? Pues primero estábamos en el sector público. Y el Sí. sector público era más o menos lentico para muchas cosas. Pero gracias a la experiencia de Computec, yo tenía un ejemplo ante el cual todas las argumentaciones para justificar tardanzas se caían. Computec manejaba la red de oficinas de la Caja Agraria en todo el país. Wow. Mujer Bella, una oficina de la Caja Agraria, en esa época era el cajero electrónico de la guerrilla. Ja. Era la oficina, iban y la desocupaban y se iban. Wow. Y la Caja Agraria, que estaba en los municipios más recónditos, era capaz de tener balance de prueba a diario. Si la Caja Agraria era capaz de tener balance de prueba regado en todo el país, usted gobernación de Antioquia, usted alcaldía de Medellín, ¿cómo va a decir que no si estamos aquí encerrados en la Alpujarra? Pues sí tenemos que ser muy bobos y muy torpes. De todas Vale. maneras, gente querida, gente amable, gente trabajadora. Para mí el mayor posgrado ha sido trabajar en lo público. No acepto críticas del sector público, a no ser que la persona que critique haya trabajado en el sector público. Desde afuera todo el mundo habla. No, métase, métase. Y yo diría que el gran Involucres. aporte, o un aporte, no el gran, que uno puede hacer participando en lo público es mostrar, primero, una cosa que es importante, que se es buen humano, que se es ciudadano de bien y que es un profesional idóneo. Y yo he tratado de hacer cumplir esos tres atributos en todas las organizaciones que me ha tocado trabajar, tanto en lo público como en lo privado. Fundamental. Muchísimas gracias. Pero ahorita al inicio nos contabas y cuentas con más de 40 años de experiencia, docente como catedrático en Sí, diferentes universidades del país, según veía también sí. en tu hoja de vida, la Universidad de AFIT, la Universidad de Antioquia, la De aquí Bolivariana, casi todas, de mejor aquí casi dicho, todas. sí, un montón. Hablemos de esa experiencia en la docencia. ¿Cuáles eran los desafíos? ¿Qué te inspiraba para continuar como en este camino de la Sí. academia? Yo diría que primero hay algo genético de ADN. Mi Sí. mamá era maestra y Ok. mi mamá, doña Berta, me enseñó a leer y escribir. Yo entré derecho a primero elemental en su momento. Pero además tuve la fortuna que en el colegio de San José, yo soy lasallista, Ajá. hice mi primaria y mi bachillerato y me Sí. encontré con excelentes profesores, pero con 4 o 5 maestros. Alejandra, cuando tú te encuentras un maestro en la vida, eso es mejor que un baloto. Eso es mejor que un baloto. Un maestro te moldea, un maestro sabe tú qué potencialidad tienes. Mis profesores, mis maestros, Alberto, el doctor Guillermo, el doctor Hernando, Eduardo, Juan Fernando, todos ellos sabían yo que era malo para una cosa y era para otra. En ese momento se podían dar el lujo porque éramos poquitos, que eso también es uno de los costos grandes de la masificación educativa, ¿cierto? Sí, Que es muy distinto, muy difícil que un correcto. profesor retenga a todos. En cambio, aquí como era una tutoría y una conversación permanente, era muy fácil. Y me potenciaban, me potenciaban. Por ahí hay un Maravilloso. chiste destemplado, yo no tengo gracia para nada, que llegue el muchacho y le muestra las calificaciones al papá. Todas las materias perdidas, menos dibujo. Y entonces el Ajá. papá enfurecido, que va a conseguirle un profesor, que está perdiendo el tiempo. Y llega el mejor amigo del papá y le dice, usted no puede hacer eso. Usted lo que tiene que hacer es conseguirle un profesor de dibujo. Potencia para lo que es bueno. Tal cual. Para lo que es bueno. No vaya a forzarlo a otras cosas. Mi primer pinito, entonces, como te dije, fue en el 81-1. Sí, Yo gozo dando clase. lo Yo gozo dando disfrutas. clase. Y en esto sí soy muy categórico. No respeto a aquellos que dicen que dan clase para mantenerse actualizados. Eso lo dicen los profesionales mediocres.
usted tiene que mantenerse actualizado porque sí o porque no. Lo voy a decir de una manera parroquial, mis alumnos me comprenden porque se los he dicho. Yo voy al aula de clase a robar juventud, a vivir entre jóvenes, a ver ellos cómo están viendo el mundo, para yo también conservarme un Súper. poquito joven a pesar de las canas, pero sí tener una cosmovisión actualizada. Una clase del doctor Juan Fernando Molina, que Sí. estaba hablando de estadísticas o de procesos estocásticos, de unas cosas todas miedosas, y terminaba hablando de música clásica. Eso no hay con qué pagarlo. Eso no hay con qué pagarlo. Alejandra, eso no hay con qué pagarlo. Y así eran los profesores de nosotros. Una maravilla. Maestros, maestros, maestros. No le quito mérito a los que fueron muy buenos profesores porque fueron decentes, honrados y transmitieron sus conocimientos. Pero hubo algunos que nos dieron un plus. Y entonces cuando uno está en clase sentado y ve a alguien que es un maestro, al menos a mí, ay, qué rico yo poder algún día hablar como él. O qué rico algún día yo poder tener el dominio de los temas que él tiene. En esto yo pienso que nos tocó toda una transición. A nosotros, los de mi generación, y estamos hablando de la historia, nos tocó tablero y tiza. Nos tocaron papelógrafos, nos tocaron acetatos. Después llegaron los PowerPoint. Aleja, obviamente hay áreas de conocimiento que requieren respaldo escrito, pero Claro. hay otras donde si se va la luz, usted tiene que seguir dando clase. Tiene que No se seguir. le fue la luz, entonces el PowerPoint se cayó y usted no es capaz de seguir. A usted es muy mal profesor mío. Le quedó grande esa cosa. Ya, le quedó grande la cosa, le quedó grande la cosa. Usted tiene que seguir. Es que Así usted es. lo que no tenga en la cabeza no funciona. Yo les digo a mis alumnos, usted tiene que conectar el cerebro con la lengua. Y usted, a medida que habla, usted se está oyendo lo que va a decir dentro de medio segundo. Usted va adelante en el cerebro y eso va bajando. Ahora, en términos ya de formación, lo importante es conectar el cerebro con la lengua, el pensar con el decir, pero sobre Tal cual. todo con el hacer. Aleja, para ser coherentes. Sí, señor. Quien piensa una cosa, dice otra y actúa distinto, yo no lo respeto. Tal cual. Bueno, Pedro, tú has estado en lo público, has estado en lo privado, conoces también la academia. ¿Cómo piensas entonces que las universidades, las empresas y el Estado deben trabajar o seguir trabajando para apoyar el desarrollo de la informática, no solo en Antioquia, sino en todo Colombia? Así es. Quiero hacer una precisión también porque a ratos funciona. Yo manejé la Cámara de Comercio de Medellín y Sí, la gente a ratos no sabe clasificarla si es pública o privada. Digamos sí, que es una organización de carácter gremial empresarial, ok. ¿cierto? Yo diría que ahí se hizo una gran labor multidisciplinaria y yo aportaba el poquitico que me correspondía para formalización de empresas y sobre todo en época de globalización para tratar de vender la idea de que había que generar conciencia de los factores diferenciales. Alejandra, tú eres una mujer muy bella e inteligente, pero hay muchas mujeres bellas e inteligentes, ¿o no? Tal ¿Cuál cual. es esa característica que te hace exclusiva? Esta pregunta que es tan boba, vaya hágaselo a un gerente, vaya hágaselo a un presidente de empresa, para que lo vea gaguear, para que lo vea gaguear. Alberto, de pronto va a ver esta entrevista. Sí, Hombre, claro. hablo en números redondos, a mí me gusta hablar siempre en números redondos. En el Valle de Aburrá hay 40 universidades que dan programas de ingeniería de sistemas o ingeniería informática. ¡40! Y 40 de contabilidad y 40 de derecho. ¿En qué se podrán diferenciar, hombre? Es que en la dirección de la sede, pues porque es que de resto es muy complicado. Después de que usted ubica su factor diferencial, péguese de él y haga que ese sea de verdad su distintivo. Yo me llamo Pedro Juan González. Si mi factor diferencial es el número de la cédula, entonces es mi número de la cédula, ¿cierto? ¿Cierto? Es Así ese. es. Pero si es otro factor, que es que Alejandra, fuera de ser bella, inteligente, es la mujer que mejor toca el violonchelo en el país, a mi hija, por Dios. Ah, no, pues esa es otra cosa distinta. Estamos hablando de grandes ligas, ¿cierto? Ahí hay una cosa distinta. Entonces ahí yo diría que lo público, lo privado, la universidad, la empresa y el Estado tienen que conversar. Total. Pero conversar alrededor no de diagnósticos, sino de respuesta real a problemas reales. De resto, yo no le como a eso. No le como a eso. No le como a eso. Es como el tema de los emprendimientos.
A mí me ha tocado impulsar emprendimientos toda mi vida, desde planeación municipal, planeación departamental, Sí. desde, por ejemplo, la Secretaría de Productividad y Competitividad, a mí me tocó fundarla, desde la Cámara de Comercio de Medellín, desde las universidades, la Corporación Universitaria Remington y ahora desde la Unilasallista. Pero pilas, nosotros a ratos manejamos los términos como no son. Aleja, pues tú te llamas Alejandra, yo de confianzudo te estoy diciendo Aleja. Y Está muy alguien te bien. podrá decir, Alexandra, y tú entiendes o no, ¿cierto? Pero si yo te digo Nicolasa, no te llamas Nicolasa, ¿o No, no? ni idea. Ajá. Entonces, a lo que nosotros llamamos emprendimientos, la Ujú. mayoría de los casos no son emprendimientos. Son esfuerzos de autogestión individual que son absolutamente meritorios. El emprendimiento será emprendimiento cuando genere mano de obra diferente a la familiar y cuando sumamos todos los resultados de todos los emprendimientos, aparezca su aporte al PIB de la economía. Si tú preguntas cuánto le aportan los emprendimienentes de Sí. Antioquia al PIB de Antioquia, me presentarás que te contesto. Ok. Me presentarás que te contesto. Muy bien. Perfecto, listo. Para ir finalizando, entonces, siempre nos gusta proyectarnos, como te contaba, y dejar un mensaje también importante a los jóvenes. Muchos son muy apasionados por la tecnología y quieren estudiarla, otros están dudándolo. ¿Por qué irías tú o qué les dirías a ellos? O sea, ¿por qué es importante estudiar esta carrera? ¿Cómo deben prepararse para ser profesionales competentes? Porque es una industria bastante importante para el país, para el mundo. Alejandra, en 1900 éramos 1.800 millones de habitantes en el planeta. Sí. En el 2023 somos 8.000 millones. Gracias a la tecnología, mira lo que estamos haciendo tú y yo. Estamos a distancia, conversando y riéndonos al tiempo de las bobadas mías, ¿cierto? Eso es trabajar en línea, en tiempo real, pues, Así es. pero el mundo está integrado. Ya nosotros, yo ya de salida, tú entrando y otros por entrar, somos hijos del mundo. Ya no es importante decir, y lo digo con todo el respeto, soy antioqueño, Uh-huh. soy colombiano. Uh-huh. No. En el mundo actual, lo importante es entender, pero por convicción, Alejandra, ponme cuidado, yo soy terrícola. Superé las fronteras, superé el gobierno, superé el Estado-nación, superé muchas cosas. Esto lo digo yo en clase de geopolítica, mi carrera es la Sí. geopolítica. Aleja, ¿dónde naciste? Acá en Medellín. Medellín, listo. ¿Por qué no me dijiste en Antioquia? ¿Por qué no me dijiste en Colombia? Uh-huh. ¿Por qué no me dijiste en Sudamérica? ¿Por qué no me dijiste en En Latinoamérica? América Latina. ¿Por qué no me dijiste en América? ¿Mm? Si tú le preguntas a un belga, él dice yo soy europeo, sin dejar de ser belga. Lo mismo un francés, un español, un Eso portugués. es muy cierto. Si le preguntas a alguien que haya nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, él dice americano. América. Fíjate que esos dos tienen dimensión continental. Tú tienes dimensión municipal como yo. Así es. Nos queda muy grande la globalización, mija. Así es. Nos Así queda muy es. grande. Eso tiene que conceptualmente cambiar el chip. Toda la Pero razón. eso sí, le preguntas al belga o al norteamericano y tampoco ellos dicen terrícolas. En eso estamos parejos. Tampoco. En filosofía, que es otro cuento. Yo estudié un montón de bobadas que no tienen que ver con el cuento. Yo soy ingeniero de sistemas, tengo una Ajá. especialización en gerencia logística, una Sí. maestría en ciencia política, un doctorado en filosofía y una carreta por allá en administración de negocios internacionales. De todo Pero un poquito. pilas, estudié ciencia política y Uh-huh. estudié filosofía porque son los recogedores y acogedores de los sistemas máximos. Es que Copérnico y Galileo hablaban del universo como el sistema más grande. Y yo quería entender eso. Cuando me acabe de salir de todas estas bobadas de rectorías y cosas, yo voy a ir a estudiar astronomía.
quiero estudiar astronomía. Eso no sirve para nada, a mí me Astronomía. encanta, y yo voy a ver si esa cosa funciona, ¿cierto? Entonces, Ajá. eso es así. Entonces, la dimensión que tenemos que recoger es continental, pero sobre todo planetaria. Y Aleja, una cosa, saber que la tecnología ya nos imbuyó a todos en todas partes. Ahora, con una enorme fragilidad. Acuérdate que en estos días íbamos a hablar y entonces se dañó el internet, ¿cierto? Y entonces, imagínate donde se vaya la luz en este momentico. Quedamos muertos. Y entonces estamos trabajando con el sistema más sofisticado, con no sé qué cantos y caballos, con cuánta velocidad, con carreta. Depende de un enchufe, ¿cierto? Qué fragilidad tan macha. Pero eso nos lleva a qué. Mi carreta es la geopolítica y la educación. Y doy un mensaje en términos de educación. Anteriormente, se podían dar el lujo de que una persona con recursos podía tener un profesor que se dedicara a él. Mi personaje histórico es Alejandro Magno. Alejandro, el Magno. Pero uno se pone a ver la historia de Alejandro y entonces tenía como tutor a Aristóteles. Hombre, alguna cosita y le tenía que haber aprendido a Aristóteles, ¿no? Pues, por Dios, uno con Aristóteles es 24 horas, alguna cosa le tiene que pegar, pues. Muy bien. A eso se les llamaba tutores. Si eran damas, se les decía institutrices. Pilas. Hoy, y de pronto la pandemia aceleró la cosa, se habla de que eso obligó a que virtualizáramos la educación. Yo en eso quiero ser preciso conceptualmente hablando. La mayoría de las universidades seguimos trabajando, pero no porque virtualizamos nuestro trabajo, sino porque dimos teleclase, que es distinto. Solamente los que tenían programas montados en plataformas, tipo CEIPA, tipo la Universidad Católica de Oriente, eso sí virtualizaron, porque venían virtualizados. A EAFIT, a la de Antioquia, a mí nos tocó improvisar. Y en vivo y en directo hay que seguir dando clase, hermano. Entonces, como a distancia, y eso es válido y eso no es pecado. Pero gracias hoy a lo que es la inteligencia artificial, a lo que es el blockchain, a lo que son estos desarrollos tan importantes, mi hipótesis personal es que la tendencia es a decir que se va a popularizar y a masificar la educación. Yo creo todo lo contrario. Vamos a volver al tutor o a la institutriz individual. Lo que parece que va a ser un algoritmo. Entonces Alejandra quiere estudiar yo no sé qué. Va a tener una entrevista de entrada la macha, con psicólogo y todo eso, donde van a mirar tus potencialidades, tus debilidades, tus miedos, tus favorabilidades, tus aptitudes, tus no aptitudes, tus torpezas, tu no sé qué. Eso lo coge un algoritmo, lo vuelve inteligencia artificial, yo no sé cómo lo va a volver, y ese algoritmo se va a ir encargando de conversar contigo, así como hoy tenemos bajo el celular que llamar a no sé quién y no sé qué carretas, y él te va a ir abriendo las puertecitas, ¿cierto? Entonces va a haber ese diálogo personalizado entre un algoritmo y el humano. No quiere decir que no sea excluyente de las otras modalidades. Es que para 8.000 millones de personas, todas las formas de lucha hay que usarlas, ¿cierto? Todas las formas. Pero algún segmento poblacional favorecido por la riqueza o por las condiciones de desarrollo, lo más seguro es que le van a sacar mucho, pero mucho su fruto al desarrollo de nuevas tecnologías. Ahora, para eso tenemos que formalizar empresas, madurar empresas. En una ciudad como Medellín, todavía es muy común que haya muchas empresas de carácter limitado y SaaS, donde es muy común, esto me toca a mí vivirlo día a día en la Cámara de Comercio, el dueño es el gerente o el presidente, lo cual vuelve muy informal la toma de decisiones, con excepciones humanas, porque nada es absoluto. Pues nadie en ningún área de conocimiento, a no ser dogmas de fe, que es otro tema, tiene la posibilidad de decir, es que esta es la verdad eterna y de aquí no se mueve. No, eso no olvídese. Somos 8.000 millones de personas en María, 8.000 millones de gustos, de temperamentos, de órganos de los sentidos, de lo que quieras. Hay de todo, como en botica. Como para decir quién tiene la verdad absoluta, ¿cierto? Nadie. Eso es, reconocer eso, Alejandra, y de pronto es un mensaje. Es la primera cuota para el ejercicio de la tolerancia. Ese atributo tan reclamado, pero tan poco usado. Tan poco usado. Yo les digo a mis alumnos,
A mí no me digan que yo creo o que yo opino. Si es de decir yo creo y yo opino, vengámonos para la cafetería y votamos corriente aquí. Aquí dígame Sí, usted, así es. esto sí, por esto no, Así es. por esto, y no pasa nada. Es que nadie tiene la verdad. Pero es que yo Eso. creo. Entonces, ¿qué es mejor, Aleja? ¿La vainilla o el chocolate? Pongámonos a pelear. Ah, ¿Qué es sí, mejor si no, y no? nos quedamos ahí. Ahí nos quedamos pendientes. Listo el pollo. Total, ay no, Pedro Juan, muchísimas gracias, no solo por acompañarnos hoy en Antioquia TI, sino también por todo tu aporte al desarrollo de la informática, por contarnos tantas experiencias y aportarnos tanto valor a este programa. De verdad, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Mucha suerte. No vayan a desfallecer. Sigan adelante. Que así sea. Bueno, gracias también a toda nuestra audiencia. Quédense por favor muy pendientes a un próximo episodio de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Chao, chao.